Y estamos de retorno, amables televidentes, aquí con nuestra invitada, la abogada asambleísta Mae Montaño, hoy independiente asambleísta. Hay muchos rumores, unos fundados uno y fundados otros al interior de la asamblea, que se cobran diezmos a la gente que trabaja con los honorables. En este sentido, ¿qué reacción podemos tener como ecuatorianos a más de la vergüenza que nos cae en la cara? ¿Y qué mensaje estamos dando en el espectro nacional e internacional? Bienvenida. Bueno, primero, muchísimas gracias, estimado Carlos, por esta invitación. A quienes nos ven a esta hora, un saludo muy, muy cariñoso. Y bueno, me gustaría ser abogada, pero no lo soy. Pero lo que pasa es que todos los asambleístas empezamos a hablar como abogados. Tenemos que hablar de la Constitución, de la ley, ¿no? Es ingeniera mi... Así es, ingeniera. Mi invitada. Ingeniera solamente. El tema que está ahora en el debate, no solamente que nos avergüenza, nos duele profundamente, porque estamos hablando de la primera función del Estado, de la Asamblea y de sus integrantes, los asambleístas, que como representantes del pueblo estamos obligados a ser ejemplo y referente en la política, porque tenemos que tomar el liderazgo precisamente en el combate a la corrupción. Como esto ya está puesto en el debate público, qué bueno que así sea, porque lo que no tiene que primar es la impunidad. No tiene que haber un falso espíritu de cuerpo, menos complicidad y de ninguna manera encubrimiento. Hay que permitir que la investigación llegue a fondo. O sea, la única forma de salvar el prestigio de la institución y el prestigio de quienes no estamos involucrados en estos temas es permitir que la investigación se haga. Así que todos tenemos que ponernos a disposición de los medios, de los comunicadores y sobre todo de las autoridades. Y en este tema, más allá de que la Asamblea puede decir una cosa y tomar una resolución, que a veces no toman las apropiadas o por lo menos no se manifiestan como debería ser, lo que cabe en este momento es que las autoridades de control y de justicia, liderados por la Contraloría, por la unidad de lavado de activos como se conoce, por la UAFE, y la Fiscalía como actores fundamentales, tienen que develar quiénes son estos responsables, quiénes son los culpables, porque si se configura una responsabilidad en esto, son delitos. Entonces ya la Fiscalía tendrá que llegar a fondo a descubrir quiénes son los que han delinquido, porque son actos delictivos, a establecer la pena que le corresponda, pero sobre todo, señores, los que están involucrados, devuelvan lo robado. Y hay otro adicional que recién está saliendo, del tráfico de influencias. El honorable era amigo del ministro y tenía la potestad de ayudarle, entre comillas, para que tenga tal o cual cargo a cambio de algún cariñito que les han sabido dar por bajo de la mesa. Esto se está diciendo, esto se dijo ayer en los corrillos de la Asamblea. ¿También hay que investigar aquello? Claro que sí. Yo decía un poco en broma, pero va a resultar que es serio, es que esto puede ser una caja de Pandora, en donde van a salir muchísimas cosas, muchísimos casos, y donde hay personas, parece que de todos los colores y de todas las vertientes políticas. Vuelvo a insistir, es una pena que esta corrupción de la que hemos venido hablando, y habíamos dicho que esto es como un tumor que hizo metástasis en todas las instituciones, que se tomó todas las instituciones. Sabemos que, como ha dicho la gente, no son manifestaciones nuevas, pero que cada vez crecen. Doloroso por demás que alguien que esté en una relación de poder con su equipo de trabajo genere una especie de extorsión para robar, porque eso es robar. Así que cualquier sea la manifestación, cualquier sea la persona, quien quiera que sea el grupo que esté afectado por la integración de esta persona o por la presencia de esta persona, en cualquier instancia, porque ya sabemos que ventas de puestos, que hay otras manifestaciones que a lo mejor no salen tan bien, de los asambleístas que se escudan tras el trabajo de sus alternos o de sus suplentes, para ganar sueldos sin venir a trabajar a la Asamblea, que es otra forma de robarle a los ecuatorianos. Corrupción también.
yo creo que todos esos elementos, llegó el momento entonces de meter profundamente el dedo en la llaga para poder limpiar toda esa podredumbre. Así que estamos a la orden para contribuir siempre en el combate a la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Ahora, algún asambleísta salió ya a justificar el porqué y decía que constitucionalmente estaban aparados. Significa que al partido al que pertenece hay que darle un porcentaje. Unos dicen el 10%, el 15%, el 20%. Esto está a discrecionalidad. La Constitución no puede amparar jamás un acto irregular. No puede amparar jamás un mecanismo de extorsión, como tú le estás diciendo, así sea con el fin que sea, a una persona que tiene que dar de su sueldo, que ya cuando es tu sueldo dejó de ser fondo público para pasar a ser un fondo privado. Ese es tu dinero, que tiene que dar para lo que sea, para el partido, para quien quiera, un dinero. Ese mecanismo es delictivo y tiene que ser sancionado. Y los recursos deben ser devueltos a sus verdaderos dueños. Ahora, cambiando de tema, Mae ha sido una mujer luchadora, ha estado allí en la Fiscalía, pedía agilidad para los trámites que correspondían, para los cambios que se debían dar en algunas instituciones de control. Aquello se ha cumplido, el Consejo de Participación, hasta el momento, la mayoría aprueba su trabajo. Mae Montaño, ¿está satisfecha con lo que hasta aquí se ha hecho? No tanto, no tanto. ¿Qué falta? Y voy a decir por qué. Digo que cuando la Asamblea no nos da la posibilidad de ejercer nuestro rol fiscalizador, entonces tenemos que actuar como ciudadanos. Y ese actuar como ciudadanos me ha llevado siempre a las calles. La gente sabe que esa presencia, esa presión ciudadana es muy necesaria para que las autoridades actúen, para que actúen a tiempo y con oportunidad. Y gracias a Dios, en este momento tenemos el grupo Vigilancia Ciudadana de gente apartidista que no tiene ninguna militancia electoral partidista específica, sino que nació precisamente para el combate a la corrupción, para esto, vigilar a las autoridades, para tenerlas bajo el escrutinio. Siempre es bueno, es importante que si las autoridades están actuando bien, el escrutinio público se mantenga, para que el funcionario siga en esa línea. Pero si está actuando mal o si está actuando con lentitud, con ineficiencia y de manera inoperante, la presión ciudadana es necesaria, es indispensable. Así que nosotros hemos hecho varias jornadas en ese sentido. En su momento seguimos al fiscal ese de triste recordación, Chiriboga, a Vaca, para que con esa presión nos dijera cuál es la lista de Odebrecht para que Glass estuviera preso, y estuvimos con nuestros cartelitos pidiendo Glass preso. Y hemos pedido Correa preso y parece que no lo vamos a conseguir. Falta mucho todavía por hacer con el nuevo fiscal, que está muy lento, que le hemos dicho, fiscal, la tortuga le va a ganar la competencia. ¿El problema será de lentitud o de aglomeración de trabajo dentro de la Fiscalía? Pues que nos diga el fiscal. Yo creo que la Fiscalía tiene un equipo suficiente, eso entendemos. Pero yo analizo y digo, si en diciembre del año pasado, a ver, yo solamente pongo un ejemplo al pueblo ecuatoriano, en diciembre del año pasado, después de una lucha ciudadana fuerte para que Vaca actuara, conseguimos la sentencia de Glass, solamente por un delito que todo el mundo sabe que no es el único por el que tiene que ser sentenciado, por asociación ilícita. Pero dijimos, bueno, por algo se empieza. Pero pueblo ecuatoriano, en diciembre del 2017, el Tribunal Penal, el tribunal que sentenció a Glass, ordenó en su sentencia que la Fiscalía tenía la obligación de abrir investigaciones sobre esos otros delitos, que son muchos y muy graves. Y le dijo, usted tiene que abrir una investigación por delincuencia organizada, por peculado, por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito, por cohecho, por concusión, por testaferrismo. ¿Dónde está, señor fiscal, las investigaciones realizadas por esos delitos? Porque el pueblo ecuatoriano necesita que Glass no salga en un año, en 2 años. Glass tiene que pagar, Glass y toda la red de Odebrecht, que tampoco la conocemos, tiene que pagar por todos esos delitos y acumularse las penas.
y la Fiscalía, bien, gracias, no nos ha dicho absolutamente nada. Pero la Fiscalía tiene otros casos graves sobre los cuales no le da respuestas al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo cuáles? 30S, el asesinato del general Gabela, grandes hechos. Pero una serie de informes de Contraloría, con presunción de responsabilidad penal, con presunción de peculado, sobre funcionarios a la cabeza Rafael Correa. Y todos esos temas duermen en algún congelador de la Fiscalía. Eso no lo podemos permitir. Si el fiscal sabía o sentía que no estaba a la altura del momento histórico del Ecuador, que le demanda acciones rápidas en el combate a la corrupción, porque ¿cómo vamos a seguir la ruta del dinero de la que nos habló el presidente Moreno anoche? Que hizo bien en hacer un llamado a las instituciones de control, a la Fiscalía de manera particular, a la justicia, etcétera, etcétera. Si no tenemos juicios, si no tenemos sentencias, si no tenemos responsables de esos grandes hechos de corrupción, como las responsabilidades en la deuda pública, por ejemplo, ¿a quién vamos a perseguir entonces en la ruta del dinero? Entonces la Fiscalía tiene que actuar y los ecuatorianos debemos apuntar de manera específica a hacer una presión ciudadana seria, firme, sobre el fiscal, porque él es la cabeza de la Fiscalía, para que todo su equipo funcione. Porque de pronto un fiscal nos anuncia que después de una larga indagación previa, en el caso Telconet, en donde está involucrado el tío de Glass y otros señores de apellido Topic, después de la indagación previa, cuando por fin nos anuncia que va a haber lo que ellos llaman la formulación de cargos, que es como el inicio del juicio, para ser más claros, se cayeron los señores Topic. Ya no aparecen en este pedido de juicio. Entonces, esas cosas la ciudadanía tiene que estar despierta y a ejercer presión ciudadana. Señores, acompaña Vigilancia Ciudadana. El próximo miércoles estaremos nuevamente frente a la Fiscalía, nuestra acción ciudadana. El anuncio hecho por el Ejecutivo envía una nueva ley contra la corrupción. Sí. ¿Esto alivia de alguna manera el sentir ciudadano, el sentir de los ecuatorianos? No alivia, porque la gente siente y sabe que las leyes por sí mismas no resuelven los problemas, pero que es algo. Es como poner un recurso. Le hemos venido exigiendo al presidente que demuestre decisión política en el combate a la corrupción. Yo siento, y espero que así sea, que su rueda de prensa y que sus manifestaciones a los ecuatorianos anoche significan eso, una voluntad política de un combate a la corrupción. Pero también es cierto, porque hay que ser lo más justo que podamos, en que él solo ni tiene toda la responsabilidad en el combate a la corrupción, que puede hacer mucho, pero que hay otras instancias que tienen que actuar. Una de esas instancias es la Asamblea, lógicamente, poniendo el marco legal en coherencia con las necesidades del momento. Pero si la Asamblea emite leyes y los órganos de control no funcionan, entonces el llamado es a la Contraloría, el llamado es a la Procuraduría como abogado del Estado ecuatoriano, el llamado es a la Fiscalía y a la Administración de Justicia. Porque lo que hay que evitar es la impunidad. La impunidad es el gran manto que cubre, que fortalece y que alimenta a los corruptos. Gracias a Mae Montaño por sus valiosos comentarios. Nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida con más invitados.